Si hablamos de bases de datos, lo más típico y lo más común hasta ahora había sido MySQL, que es la base de datos que se utilizaba en todas partes. ¿Por qué se utilizaba en todas partes? Porque MySQL tiene un fit perfecto con PHP, que es uno de los lenguajes más usados para backend. MySQL es una base de datos relacional, igual que por ejemplo Postgre, que se utiliza muchísimo en aplicaciones grandes. Pero ahora está súper de moda hablar de base de datos no SQL o no relacionales. ¿Qué es todo esto y cómo se diferencian? Vale, lo primero que tenemos que entender es cuál es esta palabra relacional, qué significa, cómo se usa y por qué. Relacional básicamente es que tiene relaciones. MySQL es una base de datos que se basa en tablas. Básicamente crearíamos una tabla para cada tipo de información y en esa tabla podemos crear un montón de columnas para cada una de los datos y filas con cada uno de los registros. Gráficamente es súper claro, porque yo tengo, por ejemplo, mi base de datos de personas, la tabla se llama persona y dentro de las columnas pues puedo tener nombre, apellidos, edad, número de identificación, imagen, todos los campos. Y cada persona que yo añada va a ser una nueva fila dentro de todo esto. Así, cuando yo, por ejemplo, tenga una base de datos con una tabla de mensajes, cuando yo quiera decir quién es la persona, quiero decir, oye, este mensaje lo ha creado Carlos. No tengo que poner solo su nombre, porque su nombre puede cambiar en cualquier momento. Yo puedo cambiarme el nombre, o puedo cambiar mi username, o puedo cambiar todo esto. Lo que se hace es se crea un identificador único para Carlos. Eso va a ser un número o un string con un montón de números, letras y símbolos, como seguro habéis visto en un montón de sitios, y todo esto lo vamos a decir, ok, este es el identificador de esta fila. Cada fila tiene un identificador único. Cuando yo creo un mensaje y quiera referirme a un usuario, voy a utilizar ese identificador como clave externa. ¿De acuerdo? Esas claves, los motores de base de datos relacionales, se encargan de crear relaciones por detrás para poder traer toda esta información. ¿Qué sucede cuando todo esto crece mucho, como por ejemplo en aplicaciones grandes como Facebook? Que eso no escala. ¿Por qué? Pues porque la capacidad de cómputo que necesitas cuando tienes que hacer consultas muy complejas que tienen que traer información de muchos tipos diferentes y de muchos sitios diferentes, pues se eleva muchísimo. Y lo que necesitamos es que sea en tiempo real. Entonces aquí es donde aparecen las segundas bases de datos. Las bases de datos no relacionales o no SQL. Se llaman no SQL porque el lenguaje de consulta para las bases de datos relacionales es SQL. Para este tipo de bases de datos no vamos a utilizar necesariamente SQL. Si hay algunas que puedes utilizar SQL, una versión reducida de SQL, para hacer las consultas, pero normalmente tienen sus propios lenguajes y sus propias librerías de consulta. ¿Qué tipo de base de datos tenemos en no relacionales? Muchísimos. Tenemos bases de datos de documentos, donde tú simplemente tienes un documento en el que escribes todo lo que quieras en un formato determinado, normalmente son formatos JSON, y ya está. Lo almacenas y te olvidas. No creas relaciones, no creas ningún tipo de... nada, te olvidas. Luego tenemos documentos relacionados, que son bases de datos de documentos que te permiten tener relaciones. Y internamente se encargan de esas relaciones generarlas en tiempo de ejecución. Esas bases de datos, por ejemplo, Mongo, es un ejemplo muy claro y se utilizan muchísimo, porque son muy potentes y te permiten organizar muy bien los datos. Hay otro tipo de bases de datos que son clave-valor. Simplemente yo tengo una clave que va a ser un número, un identificador único, y un valor que va a ser lo que sea que queramos guardar. Imagínate que yo tengo documentos o datos donde la clave va a ser mi nombre y el valor va a ser uno de los datos. Yo pido todos los datos de clave y me va a dar toda la lista de valores. Un ejemplo de esa base de datos es Cassandra, que es una base de datos súper potente y que se ha hecho muy famosa porque Spotify ha empezado a utilizarla muchísimo. Luego tenemos otro tipo de bases de datos no relacionales, que son bases de datos de grafos. Esto básicamente guarda información como nodos entre ellos y crea relaciones entre estos nodos. Estas bases de datos son muy útiles cuando vas a hacer información o vas a almacenar información tipo red social o vas a querer hacer análisis de información muy complejos. Se utilizan muchísimo para detectar patrones extraños en envíos de emails, patrones de comportamiento inusuales, detectar fraude bancario. Un ejemplo de estas bases de datos es Neo4j. Como estas tres que te he mencionado, hay muchísimas. Cada vez hay más y más que van a resolver problemas muy específicos. Pero vamos a parar un momento y a ver qué es lo que vamos a crear nosotros. Nosotros vamos a crear un chat, donde lo que queremos es tener un montón de mensajes y un montón de usuarios. Podríamos utilizar MySQL, pero la verdad es que yo creo que no nos va a encajar del todo bien. ¿Por qué? Porque las bases de datos relacionales se basan siempre en esquemas sólidos.
Estos esquemas implican que cada vez que hago un cambio en el esquema, un cambio en cómo se organizan o se estructuran mis datos, tengo que cambiar toda la información. Y eso suele ser un problema grande, porque si el cambio es mínimo, ok, puede que no haya fallos, pero ¿y si quiero cambiar el tipo de un dato? O si quiero quitar una columna que antes existía, ahí tenemos un problema. Entonces, una base de datos que se utiliza muchísimo, sobre todo cuando estás prototipando o cuando quieres lanzar un producto que puede que cambie muy rápido, es MongoDB. MongoDB es una base de datos que no tiene esquemas y que nosotros podemos utilizar con software, definir esos esquemas de datos, definir el tipo que tienen, la validación, todo eso, y lo podemos cambiar en cualquier momento. Entonces, yo voy a tener un montón de documentos y si en algún momento tengo que cambiar el esquema, no hay problema. Cambias el esquema y todo sigue funcionando sin ningún problema. Suena bien, ¿verdad? Pues entonces, vamos a por todas. Pronto empezamos con MongoDB, pero antes de nada, vamos a ver esta arquitectura que tenemos, cómo funciona, cómo escala, es fácil, ya verás cómo sí. Te veo en la próxima clase.